Soy abogado de la Universidad de Chile, trabajo fundamentalmente con organizaciones sociales, dentro de las cuales los sindicatos son uno de los fuertes ahí en la oficina y bueno, también eh, hemos visto cooperativas. Eh, en, en relación a lo que vamos a ver hoy, en primer lugar, vamos a intentar responder, ¿cierto? O dar algunas luces de por qué formar una cooperativa, ¿cierto? Para luego hablar ya de la estructura general que tienen las cooperativas y en particular las cooperativas de trabajo, ¿ya? Entonces, en primer lugar, ¿por qué formar una cooperativa? ¿De qué es parte la cooperativa? Me imagino que Verónica me comentó que ya habían estado en algunas charlas, así que deben estar más o menos ambientadas con lo que es la economía social y solidaria, ¿no? Eh, una economía que es bastante diversa, incluye a actores y actoras muy diferentes. Puede incluir a sindicatos, a comunidades y asociaciones indígenas, asociaciones gremiales, sociedades mutuales, corporaciones, fundaciones, las empresas B, ciertas empresas alternativas también se han incluido dentro de este concepto y engloban todo lo que es parte de la economía social y solidaria, donde existe por lo menos una diferencia, ¿cierto?, con la economía tradicional que eh, se perfila únicamente en torno a la actividad lucrativa, ¿no? Em, entonces, en este contexto de economía social y solidaria, es importante mencionar lo siguiente. Hay un profesor que se llama Luis Baceto, que es chileno, que habla de la economía de la solidaridad y hace, hace referencia a las diferencias que existen, ¿cierto?, entre una economía tradicionalmente entendida, ¿cierto? Como me imagino algunas de ustedes lo maneja mucho más que yo, porque son especialistas en ello, y una economía de la solidaridad. En primer lugar, dice, bueno, economía y solidaridad suelen en los manuales de economía no ser términos muy cercanos o amigos. Incluso señala que buscando manuales de economía, casi en ningún momento encontró la palabra solidaridad, ¿ya? ¿Y en qué radica la diferencia? Lo que propone el profesor para distinguir las empresas tradicionales em- de las empresas, ¿cierto? Emprendimiento de la economía de la solidaridad, se da en torno a los principales factores que inciden en la producción. ¿Ya? En una economía tradicional, dice, se consideran y estudian fundamentalmente los 5 factores que ustedes pueden ver acá: fuerza de trabajo, medios materiales, tecnología, financiamiento y gestión, ¿cierto? Entendiendo, bueno, por fuerza de trabajo, uno de los principales factores, ¿cierto?, que moviliza la economía; por medios materiales, la tierra, la maquinaria, la materia prima, ¿no? Por tecnología, el saber hacer dentro de una organización, ¿cierto? Más allá de los aparatos electrónicos, lo que se entiende por tecnología, hay, según él, y bueno, según los manuales de economía, es el saber hacer, el conocimiento que forma parte de la organización. El financiamiento, la cantidad de dinero, ¿cierto?, suficiente para poder costear, ¿cierto?, la operación; y la gestión, la administración y la toma de decisiones. Además de estos 5 factores, en un emprendimiento la economía de la solidaridad se considera el factor C. ¿Y qué es el factor C según este profesor? En sus propias palabras, bueno, se le llama factor C porque con esta letra comienza una serie de palabras que expresan el contenido de la solidaridad: compañerismo, cooperación, comunidad, compartir, comunión, colectividad, carisma, en fin, un elemento de integración humana. Lo que no va a significar, ¿cierto?, actuar de modo gratuito, sino que más bien en clave de solidaridad, distribuir la forma en cómo se trabaja y también se reparte el fruto del mismo trabajo. Lo que es más relevante de considerar y destacar de este profesor, de lo que plantea, es que en el estudio de diversas cooperativas vio que aun cuando los principales factores que inciden en la producción no estaban muy bien,
porque la fuerza de trabajo, supongamos, habían personas que no estaban en su completa capacidad de trabajo o no tenían suficiente instrucción o no tenían suficientes medios, ¿cierto?, para realizar su actividad económica y así sucesivamente, tenían de todas formas buenos resultados porque el, la solidaridad o el factor C incidía fundamentalmente en este proceso al generar, ¿cierto?, una mancomunión entre las personas que realizan la actividad económica, dándole un sentido diferente a la organización, ¿ya? Entonces, es un factor muy importante a considerar porque normalmente en las empresas privadas no se tiene esta posibilidad, salvo en empresas claro, que sean muy atentas, ¿cierto?, del factor humano, de las personas que forman parte de la organización. Pero aún así no logran llegar, ¿cierto?, a lo que conforma propiamente una cooperativa, perdón. Y en estos términos podemos señalar que la cooperativa, como organización social y económica, se estructura en base a la solidaridad y el apoyo mutuo, ¿cierto? En este tipo de organizaciones prima la persona por sobre el capital que forme parte de la organización. Asimismo, eh, prima también el apoyo mutuo, ¿cierto? Para mejorar las condiciones de vida, para abastecerse, para poder también tener una actividad económica que permita solventar las necesidades básicas. Es fundamental en este tipo de organizaciones el control democrático en la toma de decisiones. A diferencia de la empresa privada, ¿cierto? Donde normalmente el control de la toma de decisiones está centralizado y es jerárquico en torno a la organización, en la cooperativa no funciona de esta manera y lo fundamental es la democracia al interior de la organización y por lo tanto la participación de cada una de los socios y socias en la toma de decisiones, siendo fundamental también el punto siguiente, la participación económica, ¿cierto?, de los frutos que logre la cooperativa con su actividad, sea una cooperativa de trabajo, una cooperativa de abastecimiento, lo que sea, ¿no? Porque existen muchos tipos de organización cooperativa. Otro principio general y fundamental en las cooperativas es la membresía abierta y voluntaria, ya como una forma transparente de organización, de poder incorporar a distintas personas durante su desarrollo, que de todas maneras depende, ¿cierto?, de la decisión democrática de las sociedades y socios de incorporar. Y finalmente la autonomía, ¿cierto?, la independencia de los poderes públicos, perdón, ¿ya? Em, lo que también es un elemento central, ¿no? La autonomía y bueno, de todas maneras, como vamos a ver al finalizar esta presentación, la autorregulación, ¿ya? La normativa da un espacio importante a ello y eso lo vamos a revisar con detalle al finalizar esta presentación. Entonces, hecho más o menos este preámbulo, eh, vale tener presente entonces que ¿por qué formar una cooperativa? Bueno, porque es una organización de carácter democrático en la que podemos participar, ¿cierto? Tanto de los frutos económicos como de las decisiones, ¿cierto? Para con la unión, ¿cierto? La mancomunión con otras personas, lograr nuestros objetivos, ¿ya? Siendo parte completa de la distribución de sus frutos, ¿ya? Eso es muy importante en la empresa privada, como funciona tradicionalmente, como dictan los manuales de economía, lo fundamental, ¿cierto?, es que la fuerza del trabajo no tiene un salario equivalente a la producción que genera y por lo tanto siempre va a existir un margen que va a personas diferentes, ¿cierto?, de aquellas que producen la riqueza, lo que no ocurre en este caso con la cooperativa, donde los mismos socios y socias pueden repartirse equitativamente los excedentes. Entonces, bueno, ahora podemos pasar, hecho este preámbulo, a ver en detalle cómo funciona una cooperativa de trabajo para que ustedes puedan tener esta visión
desde ya e imaginar cómo lo van a hacer en su organización, ¿ya? Para ello, me gustaría primero, antes de ver el contenido así más duro, preguntarles a ustedes en qué quieren desempeñar su cooperativa. Verónica me dio algunas luces, pero de todas maneras me gustaría poder escucharlo en detalle de parte de ustedes. Buena, hola, ¿cómo estás, Manuel? Nuestra Hola. principal objetivo, que de hecho también lo tenemos definido, tenemos muchas preguntas que hacerte, pero más que todo en el tema de documentos. Nuestro objetivo está básicamente ligado a lo que es las actividades de Ujú. formación, asesoría, consultoría, de todo lo que es el acompañamiento del emprendimiento, de las pymes, de lo que son emprendimientos familiares. Ya. Hacia eso va más o menos dirigido todo lo que es el tema de formación. Y por lo que vi Verónica también me compartió su currículum, ¿todas son economistas o vinculadas a la economía Al área en su económica, sí. formación? Sí, y de hecho también queremos estar en lo que es todo el tema de la formación y ese apoyo de cómo llevar una economía responsable, una economía familiar responsable, ¿no? Todo el tema del ahorro, la inversión, esa es más o menos el objetivo principal. Ya. ¿Y ustedes ya se encuentran trabajando en ello? O sea, ¿o no? Cada una trabaja en distintas áreas. Carelis es docente también desde hace bastante tiempo. Todas tenemos como un perfil en el cual ya hemos hecho estas funciones. Pero Ya. acá, por supuesto, como migrantes tenemos ahorita distintas actividades. Formamos parte de distintas empresas o instituciones en las que laboramos, Ujú. pero nuestro corazón está ligado a la formación. Entonces lo que queremos es armar un equipo sólido de tal manera de poder hacer esta aplicación, ayudados ya con el aporte que nos está facilitando la vicaría, y Ya. poder entonces arrancar este mundo empresarial a través de esta cooperativa. Vale, vale. ¿Y hace cuánto se conocen? Mira, tenemos distintos años de conocernos cada uno. Somos 5 integrantes que tenemos distintos años ya compartiendo. Ya. Ah, vale, excelente. Ahí me da más o menos una luz. De todas maneras, bueno, vamos a ir haciendo este diálogo durante la sesión porque en cada punto voy a parar como para preguntarles más o menos, Sí, bueno, cómo se imaginan esto en la práctica, ahora que ya lo manejan, cómo se lo imaginan, ¿ya? sí, mira, igual Sí, yo te excuso del resto de las participantes porque están en doble función ahorita, o sea, por eso están ahí presentes, pero no interactúan tanto porque están en varias cosas al mismo tiempo. Pero lo que ya. yo te vaya diciendo ya ha sido conversado, ya ha sido Ah, ya, ya perfecto. hablado, ya. De hecho, ayer y hoy estuvimos trabajando en lo que es el documento constitutivo. Ya tenemos Ya, claro los objetivos, las actividades que se van a realizar. Tenemos más dudas es en cuanto a las figuras jurídicas que están en documento. En eso tenemos ya, muchas preguntas que hacerte. ya, vale. Vamos entonces de a poco, ¿cierto? Y vamos a Ujú. ir también haciendo este diálogo para ir aterrizando el contenido jurídico a su realidad. ¿Ya? Bueno, ¿cómo funciona entonces una cooperativa de trabajo? Para responderlo es muy importante tener en cuenta el marco normativo chileno, cuáles son las reglas del juego que tenemos para movernos, para realizar nuestra actividad económica en este caso. Lo primero, en este caso, va a ser la Ley General de Cooperativas, ya que, bueno, nace en el año 1924, después de ya un cierto movimiento cooperativo en Chile, ¿cierto? Surge con esta necesidad y es la ley que existe en materia de cooperativa. Ustedes pueden encontrarla fácilmente en internet en la página de leychile.cl. No sé si ya lo habrán visto y habrán estado revisando un poco, ¿ya? ¿Qué establece esta ley?
y bueno, y que establece también su reglamento, ya que establece más elementos concretos de cómo se realiza esta ley, ¿cierto? Que siempre, bueno, ocurre de esta manera, la ley establece parámetros generales, instrucciones generales y el reglamento le va dando forma, ¿cierto? Más específica. ¿Qué es lo que establece? A grandes rasgos, bueno, primero, aspectos generales de todas las cooperativas, todos los tipos de cooperativas en cuanto a los órganos de funcionamiento normal de la organización, el capital, cómo se distribuye el capital, los privilegios y exenciones tributarias que pueden tener como organizaciones, las sanciones que pueden establecerse en caso de no cumplir con la normativa y, por supuesto, atendido a lo anterior, el organismo fiscalizador que es en este momento tiene el nombre de DAES, División de Asociatividad y Economía Social del Ministerio de Economía. ¿Ya? Anteriormente se llamaba simplemente Departamento Cooperativo. Eso se establece de forma genérica en la ley para luego establecer formas específicas de cooperativas, ¿ya? Formas organizacionales donde quizás ahí han visto muchos tipos de cooperativas y pueden asaltar un poco la duda en cuanto a la forma que elegir, porque existen cooperativas de trabajo, existen también cooperativas agrícolas, pesqueras, campesinas, cooperativas de servicio que en general están vinculadas al abastecimiento, distribución de agua potable, cooperativas escolares de vivienda, de ahorro y crédito, cooperativas de consumo también, ya donde ahí la lógica es diferente, para poder proveerse, ¿cierto?, de distintos medios para subsistir o atender las necesidades básicas. Y también existen, bueno, las cooperativas especiales, agrícolas y abastecimiento de energía eléctrica. Ya como pueden ver, existen muchos tipos de cooperativas e inclusive tal como dispone la ley, pueden incluso organizarse con otras cooperativas y crear instituciones de rango superior como confederaciones o federaciones entre este tipo de organizaciones. ¿Ya? Em, eso establece fundamentalmente estos dos cuerpos normativos, la Ley General de Cooperativas y el reglamento de la Ley General. ¿Ya? Otro aspecto importante a tener en cuenta son las resoluciones de la División de Asociatividad y Economía Social del Ministerio de Economía, que le vamos a llamar DAES desde aquí en adelante. ¿Ya? Las resoluciones establecen formas muy concretas de dar respuesta a distintos problemas de las cooperativas y también de dar respuesta a distintas instrucciones de la ley y su reglamento. ¿Ya? Por ejemplo, ahora en el caso de la pandemia, muchas cooperativas tuvieron problemas para sesionar, ¿cierto? Para hacer su sesión anual y por lo tanto se han dado instrucciones desde ese organismo, la DAES, para, por ejemplo, postergar este tipo de sesiones o establecer reuniones remotas, entre otras alternativas. ¿Ya? Entonces, es importante también tener en cuenta lo que va resolviendo la DAES porque puede, obviamente, como instrucción general, generar un impacto en la cooperativa. ¿Ya? Otros factores o otras normas que inciden, obviamente, en este tipo de organización, sobre todo si generan un valor, va a ser el impuesto al valor agregado, el IVA, ¿cierto? Impuesto a las ventas y también el impuesto a la renta, ¿ya? A las ganancias que se puedan tener, que en este caso recibe la denominación de excedente. Ya en ningún momento se habla de utilidades, sino que de excedentes de forma reiterada en la Ley General de Cooperativas. ¿Ya? También, de todas formas, van a incidir otras normativas según la materia. ¿Ya? Supongamos, si ustedes tienen crean un establecimiento, la Municipalidad de Santiago va a incidir también como normativa, bueno, el permiso municipal de esta cooperativa, ¿cierto? Para
desarrollar su actividad de formación. Por ejemplo, podría ser. De todas maneras, eso se puede ir viendo más en concreto en la medida en que se va desarrollando la actividad. Bueno, Eso quiere decir, Manuel, de que por lo menos si uno tiene, como tú decías, la actividad de formación, pero se da la posibilidad de adquirir algún espacio para hacer algunas actividades de formación, y si en este caso fuera formación, no sé, de comida, igual hay que cumplir con todos los requisitos como si fuera lo del Seremi de Salud y todo eso. ¿A eso te refieres, cierto? claro, ese también es Ujú. un muy buen ejemplo, claro, si se dedicaran al rubro de la alimentación y generaran ahí una cooperativa en torno a ello, tendrían que cumplir las distintas normativas que inciden en la actividad, Perfecto. ¿ya? Eso a grandes rasgos del marco normativo chileno que incide en la cooperativa y que, bueno, vamos a estar conversando también en la próxima sesión porque la misma ley y el reglamento establecen claramente cuáles son los requisitos que deben tener los estatutos de cada cooperativa. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a estar viéndolo más en detalle en la próxima sesión. De todas maneras, vamos a ver cómo funciona una cooperativa de trabajo en esta sesión, lo que podemos dividir en 5 grandes estructuras para la organización. Primero, una estructura, cómo funciona la estructura jerárquica, es decir, en torno a la dirección, la administración, la operación y la vigilancia de la misma cooperativa. Luego la estructura funcional, ya es decir, más allá de la jerarquía bueno, la funcionalidad del negocio o la actividad que se desarrolla, ya pudiendo establecer distintas responsabilidades y roles para ello. Luego vamos a revisar la estructura económica de una cooperativa, vinculada fundamentalmente a las nociones de capital y patrimonio. Luego la estructura societaria, que en el caso de la cooperativa de trabajo vincula directamente la participación de las sociedades y socios en el trabajo y también en la propiedad de la organización. Y finalmente la autogestión, ya la posibilidad de autorregularse democráticamente en los asuntos internos que forman parte de la organización. Vamos entonces a la estructura jerárquica, ¿ya? La estructura jerárquica, en el caso de ustedes, como se trata de una cooperativa que tiene menos de 20 socias, ¿cierto? Tiene 5, que es el, el número base para constituir una cooperativa, va a tener esta estructura. Va a tener una junta general de socias y socios, un gerente o gerenta, y bueno, hablemos en femenino porque son 5 mujeres, entiendo. Va a haber una gerenta y una inspectora de cuentas, perdón. En relación a ello, ¿qué es la Junta General de Socios? O de socias en este caso. Según la misma ley, es la máxima autoridad dentro de la organización, ¿ya? Y se conforma ¿por quién? Por la reunión de las socias que estén debidamente inscritas en el registro social de la cooperativa, ¿ya? Que pueden ser tanto socias fundadoras como socias que se incorporen con posterioridad. En este caso, la Junta ¿Sí? General está compuesta por las 5 socias que crean la cooperativa. Justamente, claro. Ujú. Y es muy bueno que sean 5 porque en este caso prima, ¿cierto?, el concepto de que por una socia hay un voto y como son un número impar, les Impar. permite tomar decisiones, ¿cierto?, con claridad. Yo no trabajo en una cooperativa, pero en la práctica lo somos y somos 4 personas. Entonces, para tomar decisiones es mucho más Cuesta. complejo. Tenemos que dar algunas vueltas como para que todos quedemos eh, por lo menos medianamente satisfechos, ¿ya? Ujú. Entonces,
esta es la máxima autoridad. El hecho de que exista, aquí se invierte un poco los roles, porque la gerenta en este caso no es la máxima autoridad, sino que va a ser quien en la práctica va a ejecutar, va a administrar los distintos acuerdos de la Junta General de Socios. ¿Ya? Ahí, bueno, en la próxima sesión sí les puedo mostrar en detalle, porque también la ley regula las distintas materias que son, que se pueden tratar en una junta general, ¿ya? Pero fundamentalmente va a ser, bueno, el seguimiento de la cooperativa, y ya después, bueno, puede incluirse obviamente la elección de representantes, su destitución, la compra de bienes, lo que sea, ¿ya? La idea es que ustedes ahí puedan ir autorregulándose, Ujú. bajo siempre el principio de que por una socia hay un voto. Ya aquí se rompe un poco la lógica también de las sociedades o las corporaciones tradicionales en las que existe voto en una medida proporcional al dinero o el capital que se aporta a la sociedad. En este caso, el capital no es lo que condiciona el voto, sino que la cantidad de personas. ¿Ya? Entonces, en torno a la figura de la gerenta, como les decía, va a tener como tarea fundamental ejecutar los acuerdos de la organización y, según la ley, puede haber más de una persona que tenga estas facultades gerenciales. Ya la ley establece que pueden ser dos personas, si así lo decide la Junta General de Socias. ¿Ya? Algo, Disculpa, cuando dice dos sí, personas, ¿es que puede haber dos gerentes y dos inspectores? ¿O es claro, uno original y otro suplente? claro, pero incluso la ley dice que puede hacer sus labores en conjunto, o sea, no a falta de la gerente, sino que ambas como equipo podrían hacerlo, ¿ya? No hay ningún problema. Esto, claro, quizá pueda ser más necesario si uno lo ve como en términos prácticos en cooperativas que tienen una mayor cantidad de personas y Mucha gente. necesitan distribuir de mejor manera las funciones, ¿ya? Y algo muy importante también es que, como ya me imagino, debes estar imaginando, bueno, a quién vamos a elegir. Eso obviamente puede ser algo rotativo, puede durar perfectamente un año en el cargo y rotándolo. Y algo muy importante de quien sea electa como gerente es que, además de tener a cargo, ¿cierto?, la administración superior de los negocios, va a ser quien represente judicial y extrajudicialmente a la cooperativa. ¿Ya? Entonces, supongamos no sé, que quizá por la actividad que ustedes quieren realizar sea más difícil que ocurra, pero supongamos que las demanden no sé, por ejecutar mal su servicio, y se genere un juicio. Bueno, ¿quién va a figurar como representante legal y judicial? Va a ser la gerenta en este caso, ¿ya? Y quién va a tener la facultad como para seguir ese juicio, obviamente con abogados si es necesario, ¿ya? Pero esto que acabo de mencionar, yo creo que va a ser es más un ejemplo como teórico, que práctico, por lo menos por la actividad que ustedes señalan, ¿ya? Y eh, está la otra figura, que es la inspectora de cuentas, ¿ya? Quien va a tener a cargo la fiscalización de las cuentas de la organización. Aquí me imagino que todas están altamente capacitadas para desarrollar esta función, ¿ya? Fiscalizar las cuentas de la organización, la contabilidad, el inventario, el balance, porque según y como establece la ley, al 31 de diciembre de cada año, la gerenta debe generar un balance y memoria de la organización que cuente, bueno, con los estados financieros, ¿ya? De la misma organización, y por lo tanto, para darle una mayor transparencia, tiene que haber otra persona que fiscalice eso
y también pueda dar cuenta de que se realizó de buena forma, ¿ya? Claro, pero Normalmente, en este ¿sí? caso, consulta, en este caso, eh, si se tiene un contador, los servicios de un contador, igual la inspectora de la cuenta lo que hace es preparar el informe para lo que es la Junta General. O sea, se supone que lo debe preparar la El gerenta inspector. Ok. y la inspectora de cuentas es quien tiene que revisarlo, ¿ya? Ujú. De todas maneras, claro, al final esto es muy importante que lo tengan en cuenta eh, para todo lo que sea parte de la cooperativa, que la ley establece, ¿cierto?, una formalidad, pero en la práctica, claro, si ustedes se mezclan un poco los roles y no tienen ningún problema, nadie va a llegar a tocarles la puerta y decirles, mire, usted se está inmiscuyendo en la labor de la gerenta o usted en la labor de la inspectora, ¿me entienden? Claro. Eh, pero son sí temas que formalmente deben estar por lo menos respaldados en documentos, ¿ya? Y bueno, otra cosa importante de mencionar también, que no se les aplica en este caso, pero para que lo sepan de todas maneras, que la labor de gerenta y de inspectora de cuentas en cooperativas que tienen más de 20 socias o socios, se da en cuerpos colegiados, o sea, no existe inspector o inspectora de cuentas, sino que existe una junta de vigilancia y en el caso de la Mm, gerencia, no existe una sola persona que desarrolle esta función, sino que hay un consejo de administración, ¿ya? Eh, pero por lo menos por el número que ustedes tienen, esas serían fundamentalmente la estructura, ¿ya? De aquí, bueno, también la inspectora puede haber lo ideal es que en los estatutos fijemos una persona que esté titular y otra que esté suplente, ¿ya? Lo mismo respecto de la gerenta. Y finalmente, respecto a la inspectora de cuenta también vale mencionar que si hay un acuerdo, la Junta General, ustedes pueden delegar todas estas funciones a un servicio de contador o contadora o un servicio de auditoría. Ya eso depende ya derechamente de la organización. perfecto. Esto, como pueden ver, todo esto está muy regulado en la Ley General de Cooperativas y también en el reglamento, pero de todas maneras la práctica, como ocurre tradicionalmente, puede sobrepasar lo que teóricamente se establece en la misma ley. Ahora, en cuanto a la estructura funcional, ¿cierto? Revisada la estructura jerárquica, veamos la estructura funcional. En esta parte hay completa libertad, no es algo que ustedes puedan encontrar definido en la misma ley general. Eh, y esto ya responde, bueno, a las necesidades organizacionales propias de la cooperativa, ¿cierto? Cada cooperativa tiene necesidades específicas. Supongamos, hay cooperativas que son de instalación de paneles solares, y en ese caso es muy importante la función de quién va a comprar, quién, quién, por ejemplo, distribuye esos productos, quién los almacena, y en el caso de ustedes no, quizá en el caso de ustedes está más en quién va a hacer las actividades de formación, quién realiza la contabilidad, quién gestiona, por ejemplo, las distintas charlas o sesiones que ustedes puedan realizar en su actividad de formación. Entonces, dado esto, por las necesidades propias que ustedes que puedan tener, ustedes perfectamente pueden funcionar con las responsabilidades y roles que ustedes deseen, ¿ya? Y me imagino que quizá ya tienen algo predefinido, no sé ahí, Marjorie, cuéntame si es así. No, todavía hay algunas cositas porque finalmente igual todo esto estamos aptas para lo que es el tema de formación. Aquí lo que tendríamos que definir es por lo menos quién se encargará de lo que es la representación en algunos sitios para ir buscando lo que son los trabajos. Pero en el Claro, momento de la formación, pues todas estamos aptas
para el tema de formación en distintas áreas. Ya. Sí, es más o menos algo parecido, bueno, como decía, yo no trabajo en una cooperativa, pero en la práctica lo somos, porque todo el trabajo que realizamos en un equipo de 4 personas se divide exactamente igual y al final nos encargamos de dividir el trabajo de una forma equitativa. Y de todas maneras, estando todos como aptos para realizar el mismo trabajo, hay ciertos roles. Hay una persona que se encarga Ujú, de las finanzas, ¿cierto? De ver que nos paguen, que nos cumplan los acuerdos. Otra persona se encarga de una parte más operativa de la misma actividad. Como abogados, no sé, nosotros vemos una parte que es la litigación, por ejemplo. Hay alguien que se encarga más fuertemente de ello. No sé cómo funcionará en el caso de la actividad ujú. de ustedes, si hay como subáreas que pueden darse en torno a la misma actividad, más que a la organización. Pero bueno, ahí ustedes sabrán mucho mejor que yo cómo dividirse ese trabajo y eso obviamente queda a libertad suya. Sí, claro, pero y además eso queda, que creo entendido, en lo que es el reglamento interno o algo así, pero que no está dentro de lo que es la escritura constitutiva. Justamente, como vamos a ver finalizando esta actividad, pueden ustedes hacer un reglamento interno eh, que establezca todo ese detalle. Ya vamos a verlo finalizando esta sesión. ¿Ya? Y Ujú. bueno, ahí hay algunos ejemplos que ya hemos mencionado. Esa es entonces la estructura funcional, a grandes rasgos, lo que ustedes libremente decidan, ¿cierto? En función del principio democrático. En tercer lugar, la estructura económica, ¿ya? Al igual que la estructura jerárquica, tiene una alta regulación en la ley. La estructura económica. Como pueden ver acá, bueno, con la imagen se establecen distintas cuotas de participación. Ya en este caso, eh, cada una de ustedes va a representar o va a dar una cuota de participación a la sociedad. Ya supongamos que ustedes decían que la sociedad va a tener un capital inicial de 1 millón de pesos. Cada una de ustedes tendrá que aportar entonces 200.000 pesos eh, para la sociedad como cuota de Sí, participación. ¿Ya? una consulta en relación justo a eso, porque teníamos ahí como una escritura base. Ujú. Entonces veíamos, por ejemplo, el número de las acciones lo definimos nosotros, ¿cierto? Sí, sí, Entonces, por es ejemplo, totalmente libre. yo podría decir que yo tengo 30 acciones y Ujú. puedo decir que cada una de estas acciones tiene valores en UF a determinada fecha. Sí, sí, pueden establecerlo de esa Es que manera. hicimos este ejercicio, te lo voy diciendo para que como tú también vas a ser el mismo abogado que nos va a hacer la escritura, Sí, para de que todas maneras. nos vamos, y para que nos vayas diciendo si estábamos viendo la cosa de esta manera. ¿Qué es lo que vimos? Si teníamos 30 acciones y el valor de estas acciones iba a ser de 4 UF, decíamos que entonces el valor de la acción era aproximadamente 116.000 pesos y cada asociado de la cooperativa iba a tener seis acciones que te daban un total como de 697.000 para un capital de 3.400.000, ¿Ya? porque como finalmente eso no lo vamos a tener que dar en dinero, sino es en trabajo. Ujú. Estábamos haciendo ese ejercicio, no sé qué opinas. Sí, se podría hacer, de todas maneras, también puede establecerse un valor nominativo, ya como no en UF, sino que en lo que represente en dinero. De todas formas, la ley establece la obligación, quizá adelantándonos un poquito, de Ujú. ustedes de tener una reserva del 2% del patrimonio eh, que permita ir actualizando el valor de las cuotas, ya porque la ley se pone en este caso en la situación de que una de ustedes, por ejemplo, quiera salirse, ahí ustedes Ujú. tienen que reembolsarle el valor actualizado de su cuota de participación.
Justo esa parte no entendíamos mucho a qué se refería el 2% y si Ujú. era incrementado cada año o es solamente el 2% en el momento de la creación. Ya, mira, voy a revisarlo. Yo entiendo que es al Ujú. momento de la creación, de mantener Una ese sola dos vez. por ciento. Claro. De todas maneras, Ujú. claro, si ustedes incrementan su patrimonio, supongamos de 100 a 200 de un año al otro, ese 2% obviamente va a variar también Va a proporcionalmente. incrementar. Vimos según los documentos y por eso decidimos hacerlo por la UF, Ujú. porque a pesar de que agarráramos una UF de un día específico, por ejemplo, hoy, esta es la UF que vamos a utilizar, ya nos estaríamos cubriendo para el momento en el cual si quisiéramos ingresar a algún otro asociado, sepa que está ligado a la UF, pero no de ese momento, sino ya actualizado con el tiempo, ¿no? Claro, Ujú. claro. Y ahí se establece también la obligación entonces de ustedes de ir sumando patrimonio. Bueno, estamos considerando que la UF va a ir aumentando su valor, Sí. entonces existe la obligación social de ustedes, ¿cierto?, de aportar primeramente el patrimonio para la Constitución, Ujú. pero también existe la obligación de mantener el valor de esa cuota, ¿ya? O si ustedes, Sí, por y otra ejemplo, cosita, lo pero hay establecen un en ese mínimo, sentido. Un mínimo, te interrumpí, eh, creo, que si hay un no. mínimo de capital en montos, no solamente a nivel de lo que es el aporte de trabajo como tal, sino si queremos saber si hay un mínimo de recursos financieros que tiene que estar líquido como para una apertura en un banco o algo así. Normalmente no. Normalmente al final, y eso pasa Ok. también en las escrituras de otras sociedades, que uno establece un valor y a veces no aparece o no hay fiscalización real de poder ver que tenga el correlato, ¿cierto?, en la cuenta bancaria. Ya, lo importante es que ustedes puedan disponer de ese dinero si es Claro. necesario, de Ya. todas maneras. Y una pregunta, Ya. disculpen, ese famoso, ese 2% que se mencionó, ¿se Ujú. debe mantener en alguna cuenta o es solamente en este caso se menciona? Porque si uno debe dar garantía de que el 2% debe estar disponible de ese capital, Ujú. entonces esa era mi pregunta real. ¿Requeriríamos tener en el banco ese número para dar consistencia a lo que dice la escritura? Lo ideal es que sí, lo Ok. ideal es que sí. De todas maneras, la cuenta bancaria ustedes la van a poder abrir una vez que ya esté inscrita, ¿cierto? Y aprobada la escritura de la cooperativa para luego enviar, ¿cierto?, esos antecedentes al Servicio de Impuestos Internos y iniciar actividades. Mm, ya, porque yo la experiencia que tengo de otras empresas es que uno debe por lo menos mostrar un cheque que ¿Ya? indique el monto del capital, ¿no? Dice, no, mira, aquí está el dinero. De repente, si el cheque tiene fondos o no, ya eso es otra cosa. Pero Ya, uno dice, de aquí se soporta, inclusive se adjunta dentro de la escritura. Pero no sé si eso aplica en Chile, como escuché, pareciera que no hay mm, una verificación de que eso sea correcto, o sea, de que exista claro, un cheque o un fondo. Ya, ok. Pero si tiene incidencia con relación a los impuestos que vamos cuando vayamos a iniciar actividades, Ah, ¿tendría no, no. incidencia el monto? Me refiero a que, a que una vez que se inicien actividades en el Servicio de Impuestos Internos, ustedes van a poder abrir ahí la cuenta bancaria. Mm, Mm. ok, ya, gracias. Y ahí sí, no hay problema. Es muy importante distinguir, ¿cierto?, lo que es la cuota de participación, que es la participación directa en el patrimonio de la cooperativa, que la cuota social que ustedes puedan establecer en su reglamento interno o en el mismo estatuto, que conforma ya el aporte que ustedes realizan para gastos de funcionamiento. Ya, no sé, ahí por ejemplo, yo con la organización que trabajo tenemos una cuota social que es del 10% de lo que logramos ganar dentro del mes, por ejemplo. Mm,
ahí va a Y esa depender. sería, ese 10% es lo que sería para como gastos operativos y todo eso, gastos. Claro, claro, y que no Ujú, forma parte del patrimonio y que por lo ujú. tanto tampoco es responsable. Ya, o sea, si alguien después decide irse de la cooperativa, no va a poder de ninguna manera solicitar que le entreguen esas cuotas sociales porque no son reembolsables. Solamente es reembolsable la cuota de participación, que es la que conversábamos ahorita. Sí, Exactamente. no, me queda claro. ¿Te queda claro, Sí, Karina? sí. Ujú, que lo habíamos visto por ahí también. No, igual está muy bien descrito en el documento, Ujú. que no forman parte del patrimonio, ni, Claro. ni del capital, para que las Y, chicas también lo lean. y también es importante que tengan en cuenta que el capital y la cuota de participación pueden delimitar la responsabilidad de ustedes como organización, ¿ya? En concreto, las cooperativas se asimilan en este caso a las sociedades de responsabilidad limitada en Chile, que responden hasta por el monto de sus respectivos aportes. Y por lo tanto, si ustedes, por ejemplo, las demandaran, no logro imaginarme por qué las podrían demandar por la actividad que van a hacer, pero supongamos que ocurriera y las demandan por 100 millones de pesos, ustedes responderán solamente hasta el monto de sus respectivos aportes, ¿ya? Ujú. Eso es también importante, porque Interesante. ahí entendemos esto opera al igual que el resto de las sociedades jurídicas que existen. Entendemos que existe una universalidad jurídica, ¿ya? Que es distinta de las personas que componen individualmente la cooperativa, ¿ya? Y esta universalidad jurídica, que bueno, también es el patrimonio, se compone por todos los derechos y obligaciones que ustedes tengan, o sea, los bienes y las deudas de la misma cooperativa. Entonces, Eh, y, eh, y sí, Eso es muy importante porque así también tenemos protección a nivel personal. Si nosotros tenemos otras inversiones u otras compañías, esas no atacarían esas otras entidades, sino solamente irían por el patrimonio de esta cooperativa. Eso está bien. claramente, claro. Ujú. Entonces, si yo desarrollo actividades a título personal, yo respondo con todo mi patrimonio. Eh, el sillón que tengo en la casa, la lavadora, las cuentas bancarias, todo. En cambio, si yo tengo una sociedad jurídica, eh, se responde en este caso y en el de la sociedad de responsabilidad limitada hasta el monto de los aportes efectuados. Hasta los aportes. Mayoli, Excelente. tenías una sí, pregunta. tenía una pregunta, era que bajo tu experiencia de lo que has manejado hasta ahora, ¿qué es lo más recomendable para estas figuras cooperativas? ¿Algún monto específico? ¿Cuál es el más recomendable como para iniciar? Te lo digo porque, por lo menos en Venezuela, eh, dependiendo del monto de tu capital, podrías incursionar en determinadas acciones, en determinadas actividades. Pero Ya. no sé si aquí esto prela bajo la experiencia que tú tienes o simplemente es un requisito y ya. Mira, yo no he visto que genere obstáculos tener, por ejemplo, un capital de 1 millón o de 5 millones de pesos. Pero si quieres lo Ujú. podría revisar mejor para la Por próxima favor, sesión y darles sí, por favor. esa información. La voy a anotar de todas maneras. Sí, porque puede ser que para entrar a lo mejor en algunas formaciones, pues tiene que ser una empresa con ciertas certificaciones y con cierto monto de patrimonio, ¿no? Entonces eso es la que... Pero entonces lo va a colocar acá para la próxima semana. Claro. Y bueno, eso lo vamos a ver entonces en la próxima sesión en específico. Y algo importante que, bueno, que ya lo mencionamos porque nos adelantamos, ¿no? En torno a qué compone el patrimonio que ustedes pueden ver en esta imagen, que es en concreto el aporte del capital que ustedes efectúen en la sociedad, que como les decía, puede ser un capital inicial como también un capital que durante el transcurso, el desarrollo de la cooperativa, ustedes como organización estimen necesario incorporar. Están también las reservas legales y voluntarias. Ya en reserva legal comentábamos entonces el remanente, 2%. ¿cierto?, del 2%,
sin perjuicio de que ustedes también como sociedad pueden estimar tener una reserva voluntaria, si es que lo estiman necesario. Y finalmente los excedentes, ¿cierto? El producto, el fruto de su trabajo, de su actividad, o también las pérdidas existentes al cierre del periodo contable, van a formar parte del patrimonio. ¿Ya? Este excedente es estamos hablando, bueno, de la ganancia o la pérdida, entiendo, pero Claro, puede decidirse quedar un excedente dentro de ese patrimonio como base. sí, sí, ustedes ahí tienen que decidir qué van a hacer. Pueden decidir repartir todo el excedente, ¿ya? Ujú. Equitativamente, a prorrata de su participación, como pueden también decidir dejar un excedente para reinvertirlo o incorporarlo en Ujú. gastos que sean necesarios para la operación, ¿ya? Ahí depende de ustedes. Eh, Incluso si nos vamos un poco a los aspectos específicos de la actividad, ustedes como cooperativa podrían decidir establecerse un cierto eh, salario o excedente base para todos los meses e intentar cumplirlo al pie de la letra. ¿A qué me refiero? Que hay cooperativas que se van repartiendo según lo que va ingresando y hay cooperativas que incluso deciden tener un monto fijo y incluso han tomado créditos para cubrir ese monto. ¿Entienden? O sea, decir, bueno, queremos un Mm, ingreso de 600.000 pesos y si en ese mes se lograron 400, con el crédito se cubre esa parte. ¿Ya? Yo no lo veo tan recomendable porque Sí. lo mm, ideal, obviamente, como ustedes sabrán mejor que yo, es intentar no endeudarse, ¿cierto? No es tener correcto. pasivo en la organización. Ujú. No, y es interesante que esto puede hacerse a periodo contable, ¿no? Puede ser periodo contable mensual o periodo contable del año. Así que ahí tenemos que también decidir qué tipo de excedente, de repartición sería la que vamos a aplicar. Y si de ese Claro, excedente hay un porcentaje que va a capital o a recuperación o inversión de algún otro activo que se requiera para el patrimonio. claro. ¿Está bien? Entonces, Mm. aquí, bueno, el periodo contable de todas maneras es el año, pero la ley establece que ustedes pueden darse anticipos de los excedentes, ¿ya? Ujú. Mientras obviamente todo calce, ¿cierto?, a fin de año respecto a la contabilidad de los excedentes, las pérdidas. Eh, y otra cosa interesante de las cooperativas es que ustedes pueden establecerse, eh, si bien dice que en la cooperativa de trabajo ustedes no se van a establecer un salario, sí dice que pueden tener un ingreso mínimo mensual que se va a entender como gasto, ¿ya? El sueldo mínimo ahora está en 326.500 pesos, si no me equivoco. Y ese monto no tributa, ¿ya? Y se entiende como gasto para efectos de la operación. Por lo Mm. tanto, ustedes van a tributar por sobre los 326.500 pesos con el, De cada socio. claro, de Ujú. cada una. Ustedes pueden hacerlo perfectamente y Sí, pueden eso se, también, ¿sí? sí, interesante, ¿no? Porque eso nos puede ayudar mucho a la parte contable, de tener Claro, un salario y eso lo reduciría, eso sería un gasto. Y al tener gasto vamos a exactamente. tributar menos, que es lo que estás explicando. Sí, correctamente, perfecto, que lo indiques. Sí. Entonces, eso podemos ver a propósito de la estructura económica de la cooperativa. ¿Ya? Ujú. Hemos revisado entonces la jerarquía. No sé si en la jerarquía ya se imaginan más o menos cómo lo van a hacer o no tiene mayor resorte quién sea gerente, quién sea inspectora de cuentas. Sí, lo vamos a revisar, entendemos. Yo creo que con lo que explicaste, Marjorie, ¿te quedó alguna duda de la que esa Es era una de que, las es que inquietudes?
me moví y me sacó de la reunión y no escuché, llegué hasta la parte de que podíamos tener un salario cada integrante y eso hacía que fuera parte del costo y por ende era beneficioso para el tema de la declaración de impuestos. Hasta ahí llegué. Ah, No, ya. no, te comentaba, no, estabas bien, no te perdiste nada. Él estaba recapitulando que ya habíamos revisado la estructura jerárquica. Ahora veníamos a la estructura, ¿a qué otra estructura vamos? Económica, ¿no? Creo que indicaste. Claro. No, la Sí, yo les económica ya. preguntaba, claro, hemos visto las Esta no me primeras había tres, visto. ¿cierto? Estructura jerárquica, funcional y económica. Y yo les preguntaba Sí. solo como para efecto de saber si ya lo tienen visto más o menos, si ya saben quién va a ser la gerenta o la inspectora de cuentas en ese caso. No, todavía No, no lo hemos definido. Sí, Ya. sí. hoy era la reunión importante para aclarar las dudas con relación a esos roles. Ah, ya, perfecto. Exacto. Sí, esa es la verdad. Ya. Y bueno, algo importante también que no les había mencionado, que bueno, es para efectos prácticos solamente. En la escritura, eh, lo ideal es que quede con facultades de inscribir la cooperativa quien sea gerenta, pero también puede ser otra persona. También pueden designar a alguien si tienen alguien que tenga, no sé, mayor cercanía con el centro o mayor facilidades de tiempo para hacer trámites, designar una persona para ello. ¿Ya? ¿Son Si muchos no los lo hacen trámites que se así, corresponden? Esa era la pregunta. ¿Son muchos los trámites de forma frecuente que hay que ejecutar es que para tomarlo en cuenta? de todas maneras, lo que debiésemos hacer nosotros, que ocurre normalmente en las cooperativas, que para la constitución se designa al abogado o abogada para hacer los trámites. Entonces ahí Ujú. no tendrían problemas, ¿ya? Pero Justo, lo ideal justo iba a es también, preguntar, ¿sí? justo iba a preguntar eso si, como en este caso, eh, se está pagando unos recursos destinados a lo que es la parte de la asesoría como abogado, que me imagino que eso incluye el documento, y me preguntaba si estaba incluido ahí ya lo que es la conformación con el pago de toda la formalización, que eso, pero te lo tengo que preguntar, creo que es a Verónica, si eso estaba ahí incluido. Ah, ya. Claro, ¿Cómo, perdón? los gastos, Perdón, perdón. Ajá, la consulta era ¿Mm? que, porque no lo tenemos claro y sé que ha sucedido con otras conformaciones y como lo decía también el abogado, que si estaba en ese rubro, estaba incluido el hecho de la gestión de la inscripción, de la legalización, estaba en esa partida, O sea, incluida el gasto. si está en el presupuesto el proceso de inscripción en notaría, como los documentos notariales, por decirlo de alguna manera. Ajá, exacto, claro. entonces sí está, O esa sea, era. claro, ahí quizás lo podemos conversar más en detalle. Eh, No, pero eso aparte de lo otro. ya, Por eso, claro, hablemoslo después, claro. Manuel. Sí, no, Sí, aparte Ah, del presupuesto inicial que te habíamos conversado. sí, ya. sí, no, Sí, ahí no te quizás vayas a lo vemos más confundir, directo. Manuel. Sí, no hay problema. Está bien. Eh, Pero nosotros nos aligeramos de eso, pues que ya sabemos Era que una una vez duda, que sí. era una Teníamos una duda. duda. Y sí, ya eso está bien, ustedes pues sí. después lo resuelven, pero ya sabemos nosotros que por lo menos ese peso no lo quitamos. Mm. Sí, está bien. Gracias, Manuel. Ya. Hemos revisado entonces, como veíamos las tres primeras estructuras, ya nos va quedando poco en la sesión porque los aspectos más regulados al detalle son el uno y el 3 que ya revisamos. ¿Ya? Entonces veamos la estructura societaria. ¿Ya? Y esto nos sirve para comparar la relación que sucede en cooperativas normales y cooperativas de trabajo. ¿Ya? En cualquier cooperativa puede disociarse la relación de dependencia y subordinación, entendiendo la cooperativa como empleadora, ¿cierto? O sea, pueden haber socios y socias que participen de la propiedad y
y que no trabajen directamente en la cooperativa, y pueden, a ver, quizá ahí me confundí un poco. Pueden haber solamente personas que trabajen para la cooperativa y que no participen de la relación de Ajá. propiedad y la toma de decisiones, ¿ya? De todas maneras, lo ideal y que se conforma mayormente, ¿cierto?, con los principios cooperativos, es que quienes trabajen también sean propietarias y propietarios de la misma organización, ¿ya? De otra manera, se estaría replicando una sociedad tradicional, ¿cierto? Una sociedad comercial tradicional, pero con la figura de la cooperativa, ¿ya? Eso ocurre, por ejemplo, en el caso de Home Center. Me imagino que conocen Home Center. Sí, Sí. Yo lo he estado visitando harto últimamente porque me cambié de casa el domingo, así que estoy fanático ahí y lo tengo muy cerca de la casa. Y bueno, ese entiendo que nace como cooperativa, pero funciona prácticamente como una empresa más dentro del país. ¿Ya? Lo mismo con Capel. No sé si han tomado pisco ya, pisco chileno o pisco sour. eh, También esa es una organización cooperativa. tú Entonces, sabes en que esta, teníamos, sí, teníamos una, lo que pasa es que, claro, nosotros estudiamos antes, Manuel, por eso tenemos muchas preguntas. sí, sí, Entonces, cuando tú nos muestras una lámina, ya yo enseguida empiezo, aquí viene esta pregunta. Entonces, teníamos, teníamos la siguiente pregunta, justo en esta parte donde decíamos que la cooperativa tiene la modalidad de tener empleados y ser societario. Por ujú, supuesto, en este caso de esta cooperativa, nosotros somos 5 empleadas y a su vez somos societarias, pero ujú, nos estábamos imaginando la figura en el cual nos tocase subcontratar a alguna otra persona. Sé que hay un tema, porque una cosa es que la subcontrates para un determinado periodo y eso no le hace socio, claro. pero si ese periodo era continuo, lo que no sabemos es la continuidad o cuál es el lapso en el cual se interrumpe y ya no tiene como el derecho a ser societario. No sé si me expliqué. Ya, o sea, Por si ejemplo, te por el hecho de contratamos. contratar a una persona, ya Ajá, pasa a ser socia después de cierto tiempo. pero exacto, pero debe haber en el banco, te doy por lo menos este caso, cuando decíamos, para abrir una apertura en una cuenta corriente tiene que tener continuidad laboral. Entonces Ujú, llega una persona que duró 2 meses sin trabajar, pero posteriormente tenía un trabajo. Esos 2 meses eran catalogados como parte de la continuidad, no se veía como que no tenía continuidad laboral. Ahora, cuando pasaba más de 3 meses en el cual estuvo sin trabajo, entonces ahí sí hubo un rompimiento y ahí ya se consideraba como que no tenía continuidad laboral. Entonces la pregunta de nosotros era, ¿cuál es ese lapso de tiempo que le indica a ese empleado que no puede ser socio hasta que no cumpla realmente esa continuidad? Ah, ya. Eso es algo que ustedes pueden regular en sus estatutos. Pueden establecer, por Ajá. ejemplo, si se contrata una persona y esa persona lleva más de 3 meses, a partir de los 3 meses de prestación de servicio pasará a formar parte de la sociedad y deberá aportar su cuota de participación. Pero eso es algo que ustedes pueden regular, Ya. como pueden también no manifestar ninguna expresión en torno a ello, y con eso se entendería que una persona que por la mayor cantidad de tiempo que desempeñe no va a alcanzar la calidad Mm, de socia o de socio, Ya. ¿ya? No, la pregunta entonces sería, ¿existe algo en la ley que lo obligue o efectivamente no? Nosotros No, podíamos estipularlo. No, entonces bien, listo, claro, listo. muchas gracias. Muy bueno. sí. Hay otra cosa que ya es más propia, ¿cierto?, de la normativa laboral, que no sé si ustedes tengan conocimiento de personas que no tienen un contrato de trabajo y que después de cierto tiempo o reunidos ciertos elementos se puede considerar legalmente que sí existe el contrato de trabajo. Pero eso ya es como harina de otro costal, como se puede decir acá.
Sí, nuestra duda era si por tener algún tiempo ya obligatoriamente la teníamos que ingresar como socio, y esa era la gran duda, pero si nos llevamos por la ley, bueno, cumpliremos lo contractual, más no significa que va a ser socia por el tiempo que esté trabajando o que tenga ese contrato. Claro. No, yo creo que quedó claro. Sí, y yo creo que también eso para este tipo, por lo menos de cooperativa, es mucho más difícil que suceda, porque finalmente este tipo de cooperativas trabajan por honorarios profesionales y por horas. Entonces es mucho más difícil de decir, es que llevo tantos años, tantos meses trabajando con ustedes, porque son jornadas, Ya, creo, ¿no? sí. Justamente. Y bueno, como me imagino que esto ya lo tienen absolutamente claro como señaló Marjorie, pueden ser, ¿cierto?, la cooperativa de trabajo, son al mismo tiempo socias y al mismo tiempo son empleadas o trabajadoras, ¿ya? Es decir, aportan con su trabajo, pero también pueden tomar decisiones como propietarias de la sociedad, ¿ya? Eh, y bueno, aquí cooperativa de trabajo, pues es un concepto que ya hemos hablado de esto, ¿cierto? Pero solamente para recalcarlo, tiene por objeto producir o transformar bienes o prestar servicios de terceros mediante el trabajo mancomunado de sus socias y socios, ¿ya? Y la retribución, de aquí esto nos puede llevar a otro punto, debe fijarse de acuerdo a la labor realizada por cada cual, ¿ya? Es decir, ustedes pueden establecer que la remuneración no sea exactamente la misma, independiente de que su cuota de participación sí lo sea, ya porque va a depender de la labor que estén realizando. Entonces, si por ejemplo, Marjorie, no sé, pues justo en este mes tiene mucho trabajo y Karina tiene un poco más de disponibilidad horaria para hacer la actividad, puede que a fin de mes tenga, ¿cierto?, una mayor retribución simplemente por el trabajo que realizó. ¿Ya? Claro, porque ¿Entiendes? una cosa es como su participación de trabajo, que eso tiene como un salario y además tiene una participación como propietaria. Exacto, claro. Entonces Yo no tengo necesariamente van a ser iguales siempre. una pregunta. Cuando leímos el ejemplo de la escritura, vimos que mencionaba mucho el reglamento. ¿Ya? ¿Se podría estipular en ese reglamento este tipo por ejemplo, dependiendo de la carga horaria, o sea, el reglamento es para esto, lo puedo utilizar para aclarar este tipo de situaciones y que quede totalmente transparente? ¿O son acuerdos o el reglamento no es esto, es otra cosa? Es buena la pregunta porque además nos permite ir al siguiente punto Bueno, de perfecto. la autogestión, ¿ya? La autorregulación en los asuntos internos, que como adelantaba en un momento Marjorie, eh, va a darse naturalmente en un reglamento interno, ¿ya? Eh, como ustedes ya pueden saber, quizá por lo que han revisado, las cooperativas no se regulan en su actividad, ¿cierto?, laboral por el Código del Trabajo, sino que por la misma Ley General de Cooperativas, el reglamento y los estatutos, ¿ya? Donde ustedes pueden darse una autorregulación respecto de la jornada de trabajo, los descansos, las vacaciones, si es que quieren tener también, me imagino, los sueldos, las bonificaciones que van a formar parte de su estructura, ¿cierto?, remuneracional, y también pueden fijar cómo van a ser el proceso productivo. Esto es algo totalmente libre, ¿cierto? Y no hay problema para su definición. Ya. Marjorie tenía la mano levantada y no sé si No, no, respondí la no, eso pregunta. es, no, se levantó. Ya, Ah, bueno, ya. entonces yo sí tengo una pregunta. Entonces entiendo que el reglamento interno es algo que definiríamos nosotros, es parte del documento, esto es se lleva a registrar y tiene alguna legalidad. Y la pregunta final es, ¿tú nos vas a ayudar a formalizar ese reglamento o como algunas sugerencias? Son tres preguntas Eh, en realidad.
A ver, vamos con la primera. ¿Cuál era la primera? La primera es, entendí que el reglamento lo elaboramos propiamente por lo que tú nos estás indicando para la autogestión. Nos ayudaría a la autogestión, Claro. ¿correcto? Porque voy a fijar todas las pautas internas, como jornadas de trabajo, sueldo, descanso, vacaciones, etcétera. Ujú. La segunda es, este reglamento tiene que presentarse o se adjunta al documento o es El, totalmente aparte. ya. Sí, es aparte. O sea, la idea es que, claro, va a tener una legalidad, pero más bien una legalidad interna, ¿cierto? Una regulación propia que ahí ustedes se preocuparán de revisar, de procurar su cumplimiento, pero para efectos de la ley no es tan relevante. ¿Ya? Ya. Sí lo va a hacer, obviamente, para efectos prácticos, porque marca absolutamente la forma de funcionamiento que va a tener su cooperativa. ¿Ya? Y respondiendo la tercera y la primera pregunta juntas, por supuesto que les puedo apoyar ahí, darles sugerencias para que ustedes empiecen, ¿cierto?, a, a dialogar, ¿cierto?, para tener ese documento. ¿Ya? De todas Ok. maneras, le va a servir mayormente, más que como para cumplir con la legalidad, para ustedes Ujú. tener las reglas claras. ¿Ya? Eso sirve mucho, lo digo de fuente propia, porque también muchas veces pasa que, claro, hay buena onda, ¿cierto? Hay confianza, pero a veces no quedan claras las responsabilidades, ¿cierto? Ujú. Eh, y eso de a poquito va erosionando un poco la relación. Así Entonces, es. Pero, es bueno tenerlo más claro en un documento transparente para todos. Manuel, pero como preguntaba Karina, ¿esto es un documento que se legaliza, que se notaría o es solamente un documento interno que nos ayuda a lo que es el funcionamiento como tal? Pero es algo interno firmado entre las cinco, pero sin necesidad de llevarlo a una institución superior. Claro, claro, Okay. es algo para ustedes en la práctica, pues incluso que no o sea, si quieren darle una mayor formalidad y notariarlo, uno puede notariar cualquier cosa, ya yo puedo, Ujú. eh, pero si quieren tener el documento, no sé, en una nube, ¿cierto? En una carpeta digital, Ujú. pueden tenerlo también, Ok, no hay problema. sí. Bueno, la duda más grande era que nos ibas a ayudar y eso es de valor, ¿no? Sobre todo para que también de alguna manera no, esté alineado a la legalidad. Claro. De todas maneras, como les decía, l- la misma ley, ¿cierto?, les da a ustedes la posibilidad de autorregularse, y por lo tanto, si ahí ustedes quieren establecerse unas vacaciones de, no sé, de 2 días a 3 meses, lo van a poder hacer. ¿Ya? Entonces, la legalidad va, como que Tiene no se que, mete en ese ámbito. tiene que dar mucho de esto tiene que dar mucho financieramente como para tomar 2 meses de vacaciones. Claro, no, obviamente es un ejemplo Sí. bastante poco real. Ujú. Eh, pero como le aparece en el inicio, ustedes no se regulan por el código del trabajo, entonces ahí la distribución que tengan de la jornada no va a estar limitada a lo que establece la ley chilena, ¿cierto? Que establece una jornada de 9 horas diarias como regla general. Lo mismo respecto de la remuneración, los descansos, pero sí, al final, yo creo que la gracia de tener un emprendimiento entre ustedes, en lo posible, es tener buenas condiciones, ¿no? No autoexplotarse en función del proyecto. Pero Así eso es. ya ustedes lo zanjarán de mejor manera. Ujú. Vamos Así bien. que eso es lo que les puedo comentar, ¿cierto? Hoy respecto de los aspectos generales de las cooperativas y de cómo funcionan en general y qué estructura deben darse de acuerdo a la ley para,
para funcionar y desarrollar, ¿cierto?, su fin último, o sea, apoyarse mutuamente, pero también tener un negocio o un emprendimiento que les pueda funcionar también para satisfacer sus necesidades. ¿Ya? Sí, teníamos también una, Karina, no sé si me ayudas ahí con el tema de lo de las empresas y el... Karina, ¿estás allí? Sí, sí, aquí estoy. Si me ayudas un momentico con la formulación de la pregunta de lo de la empresa del holding. Ah, muy bien. Nosotros teníamos una consulta al revisar, porque Marjorie ya tiene espacios de mi tierra y inicialmente uno de los nombres que se nos ocurrió fue espacios. Al final, Marjorie, eso se conversó, teníamos varias propuestas que incluían el nombre espacios. ¿Ya? Entonces, yo he escuchado siempre que hay organizaciones que nacen con una SPA y luego tienen una fundación y luego tienen una cooperativa y finalmente son un holding. Ujú. Entonces, yo quería ver quería entender si legalmente hay alguna forma de que entre ellas se enlazaran o era recomendable no trabajarlas de forma aislada. Entonces, no sé si dentro de tu experiencia has trabajado con holding donde tienen una directriz o es que eso es un documento adicional que enlaza las empresas constituidas. Sí, más o Ya. menos, no sé si me expliqué, Marjorie, de forma general, ¿no? ¿Y tienen, Entonces, entonces, existe otra sociedad constituida? No, yo tengo una sociedad, una SPA, ¿Ya? ¿Una sociedad que por se acciones? llama, sí, una sociedad por acciones que se llama Espacios de mi Tierra. Ya. Entonces lo que queríamos era apalancar esta cooperativa, por supuesto a través de esta otra figura, pero utilizando ya parte de un nombre que ya tiene como una colocación en lo que es redes, en lo que es la comunidad que nos puede conocer. Entonces apalancarlo a Vale. través del nombre. Yo tengo una SPA que se llama Espacios de mi Tierra de SPA. Entonces la idea era de crear esta cooperativa utilizando espacios, cambiándole el resto, pero por supuesto trabajar de manera diferente, pero apalancándolo, pues. Ya. O sea, lo que significa el uso del logo, de una No, página no, web, quizá, ¿no? no, O más solamente bien vamos, como con aporte económico, no con o aporte tampoco. económico, no. Ya. Pero ¿cómo sería entonces cómo se concretaría, ¿cierto?, ese concepto de apalancar? Sí, hablamos más del tema de lo que son las relaciones y ese tipo de cosas. Ya. relaciones y Mm, subcontrataciones, ¿no? Ujú, eso, SPA puede subcontratar a espacios de acción, vamos a llamarlos así, o espacio de formación. o Ajá. espacios de formación. Entonces, como que efectivamente hubiese una alianza, mm, pero que al final ella pueda construir el holding, porque muchas empresas se van naciendo de esa forma y luego van haciendo un conjunto entre ellas. ujú. Entonces, no sé si captas mi percepción, ¿no? Claro, Es sí, para saber entiendo si hay un requerimiento para que se mencione o efectivamente sería una alianza o un documento totalmente aparte que luego haga un holding, haga un complejo de todas las empresas a las que nosotros estaríamos formando o la que ya está formada en el caso de Marjorie. claro, Ella es la única que tiene esta imagen, ¿no? Yo particularmente no tengo ninguna. ya. Mira, no me ha tocado revisarlo en la práctica. Ujú. Puedo estudiarlo para la próxima sesión, a ver si puedo llegar con más luces respecto a ello, pero lo normal sería constituir de todas maneras la cooperativa como un organismo aparte, ¿ya? Independiente. Ujú. Independiente, claro, aunque puedan funcionar de forma conjunta, ¿ya? Pero Ya. ahí eso me gustaría verlo más en detalle para darles una respuesta un poco más
o darles una respuesta en realidad, porque ahora les estoy Sí, como solamente dando unos lineamientos generales. está muy bien. Perfecto. Gracias. ¿Tendremos alguna pregunta por ahí de las que veíamos para adelantarla? Porque creo que terminamos ya casi, ¿verdad, Manuel? Sí, sí, yo a las Viste que 6 somos buenas estudiantes. tengo que... No, sí, yo también, yo estoy a 5 para las 6, tengo que salir corriendo. Ya. ¿Teníamos alguna otra y Ya estoy Karina? mirando así de velocidad, pero creo que se han cubierto varias, ¿sabes? Ah, ya O sea, había una que decíamos de 10 y de 20. eso era el porcentaje de participación de socios que indicaba que para cualquier votación o es el 3, ¿cómo que es el 2/3 de los socios? Pero en este caso nosotros somos 5 y hablaba de un 10% y al final le dije, no, creo que nosotros con el 10% votará la mitad de cada una. Teníamos que hacer unos ajustes con relación al porcentaje, ¿no? Pero creo que eso, Ah, ya. sí, Estuvieron navegando por el estatuto o la ley. no el estatuto. El No, Ah, ya. estatuto lo en la menciona. Constitución. Claro, es que la misma ley establece algunas las materias que van a ser objeto de la Junta General de Socios, que normalmente se resuelven por el principio democrático, ¿no? La mayoría simple del 50+1. Pero hay ciertas materias específicas que requieren un acuerdo de 2/3, ¿ya? Ujú. Eh, de todas maneras, como les decía en un inicio, ustedes pueden decidir eh, respetar ese quórum o en su práctica, ¿cierto? Resolverlo de todas maneras por mayoría simple. Para de todas maneras, lo que tendrían que hacer ahí en ese caso sería dejar el estatuto tal como está, ¿cierto? Para cumplir con la formalidad de la norma, pero en la práctica seguir definiéndolo por mayoría simple. Bien. Ujú. ¿Ya? Sí, Quizá Bueno, es medio una, raro que un abogado les diga que no respeten la ley, pero bueno, la ley también a veces es muy rígida en algunos aspectos que requieren un poco más de soltura. entendemos. sí. Entonces, para cerrar entonces un poquito acá y quedar claro, entonces en cuanto a lo que es la estructura jerárquica, tenemos que tener la Junta General, que en este caso somos las 5, un gerente y un inspector de cuentas, que a su vez ellos pudiesen tener un suplente, Exacto. pero que además no es limitativo porque al ser tan pequeño podemos como intercambiar ahí en el tema de llevar las actividades, ¿cierto? Justamente. Ya. Bueno, creo que hasta ahorita quedó Ujú. perfecto. Mira, cuando nos volvemos a reunir para poder yo también agendar acá en calendario, de tal manera de ir Mm, cumpliendo con, Tendría que verlo directo con Verónica, con porque, Verónica. claro, yo tengo que coordinar con mi equipo también para dejar ahí la Ya. disponibilidad. Y mira, yo creo que podría ser quizá el próximo jueves en el mismo horario, pero tendría que Ya, confirmarlo, sí. ¿ya? Entonces yo entiendo que este va a ser el regalo del Niño Jesús entonces para el 23 de diciembre, más o A menos. ver. Más o menos. Claro. Verónica está ahí. Bueno, tú sabes que los No, venezolanos somos buenísimo. muy, muy jocosos a veces, ¿no? Entonces, No, está bien. Está bien, sí. He hecho hartas sesiones con compatriotas ahí. Creo que está mal dicho compatriotas porque yo no soy venezolano, No, pero con hermanas y hermanos con de comunidades ay, Venezuela. venezolanas. Sí. bueno, pero si ya somos lo mismo, yo digo polla. Bueno, Si al final, compatriota de bueno, América Latina. Así que Exacto, exacto. exacto. la La patria misma Así más es. franja de grande. tierra. Sí. Chiquillas, me sorprende lo material que son. Se nota que leyeron el documento que les envié, tenían muy buenas preguntas. Efectivamente, claro, vamos a coordinar con Manuel de acuerdo al equipo cuando se pueden juntar. Lo vamos a tratar de hacer lo antes posible para que puedan aprovechar esta instancia. No sé si Manuel le va a dejar alguna tarea o algo a las chiquillas para que puedan avanzar y así la próxima semana también traigan ya quizás algo avanzado, algo que se pueda corregir.
Ah, ya. ¿Les puedo enviar una nota a través de Verónica Oye, como de algunos aspectos que puedan empezar a revisar si es que ya no Claro, lo revisaron? ¿Ya? se me ocurre algo porque ya nosotros hemos revisado ya algo. Entonces se me ocurre que te podamos mandar, una vez que lo revisemos nuevamente, por lo menos el objetivo general y las actividades. Ya. O sea, aparte de Sí, lo que ya hemos avanzado incluso de los estatutos, para que tengas menos cosas que revisarnos y avanzando, porque nosotros ya hicimos creo que la mitad de los estatutos. ya. Ah, ya, excelente. Sí, pues Sí, vamos revisando en paralelo. Ya independiente de que quizá podamos tener la próxima reunión el otro jueves, podemos ir avanzando algunas cosas, Si ¿cierto? nos dejas un correo, te En lo hacemos paralelo. llegar. Manuel, disculpa, si nos dejas un correo, te podemos hacer llegar. No hemos leído todo, es hasta donde ya tenemos claro que es así. Ya, ya, Para perfecto. que tú le des Sí, la visión de abogado que diga, no, muchacho, esto sí que no. Pero, porque tú tienes claro. el conocimiento general de la ley. Pero por lo Ya, menos pues. mandarte lo que ya nosotros tenemos con claridad de lo que es, de tal manera que para la próxima reunión nos dediquemos al resto de la escritura y así salimos más rápido al tema. Ajá, Claro. aquí Ahí veo, M, les acabo de enviar el correo. guerra, las dos tomando apuntes. mujer. Satears. Sí, aquí estamos tomando apuntes. Igual, Vero, ¿Mm? si podemos tener una reunión, no sé, aparte, o tú nos dices, para saber qué otra actividad tenemos que ir haciendo. Ya yo he pedido cotización para lo de las páginas web, entonces me Súper. gustaría Ya, hacértela llegar. De hecho, ya también nos Ah, te la mandaron. un ingeniero comercial de que trabaja con la bocaría también estaba comentando su voluntad de poder apañarlas con el tema del tema contable, la base que tienen que tener también como cooperativa. Podríamos también agendar una reunión quizás con él para que conversen sobre ese tema y así vamos Sí, avanzando ahí en paralelo con Sí. algunas cosas, tanto con lo jurídico como con lo económico. está Tú bien. sabes que nos quedó una cuestión, una pregunta en relación a que había una cuestión de capital, pero no sé si esa va dirigida a Manuel, creo que no. Más No, eso lo conversan conmigo. El capital ya. que hay disponible, aunque claro, después se Exactamente. podría consultar si es que ese capital sirve como el capital inicial que se necesita en en el documento como fundacional de la cooperativa. Eso Sí, eso también es importante podríamos definirlo y así sabemos qué se puede esbozar o describir en el documento. Sí. claro. Entonces tú nos Entonces, dirás, Verónica, cuando nos fijamos la reunión. Ya sabemos que con Manuel, perdón, que sería para la otra semana tentativamente jueves, el jueves. aproximadamente, Claro. sí. Yo les confirmo de todas maneras dentro de esta semana. ¿Ya? Bien. Ya. Ujú. Entonces, chiquillas, para cerrar, me comprometo, Muchísimas claro, a gracias. coordinar con ustedes el tema de, bueno, juntarnos dentro de la próxima semana para ver el tema contable y bueno, y ahí consultar específicamente sobre el capital. Bueno, ustedes le van a enviar el bosquejo que ya tienen avanzado a Manuel y Ujú. en lo concreto ya sabemos que nos juntamos el próximo jueves con Manuel a esta misma hora para avanzar con el estatuto. ¿Les parece Así esa es. tarea? Sí, Ujú. sí. Es difícil Si Las tú puedes 17:30. organizar algo de la parte Sí, contable, antes nos avisas y programamos. Voy a tratar de que Sí, sea el martes o miércoles a más tardar, antes de ya, esto, porque si perfecto. Sí, hay dudas con respecto a lo contable, le preguntamos al tiro a Manuel. Ya. sí. Y si tienes a ya alguien pues. de lo de la web también, porque ahí elegimos entonces con qué hacemos, y eso nos incluye el dominio y todo eso. Ningún problema. Ya, chiquillas, estamos en contacto entonces. Un abrazo cariñoso. Me encantó escucharlas Seguro. tan ahí, tan aplicadas. Y Manuel, muchas gracias Ajá. por respondernos todas las preguntas que tenían las chiquillas, que eran arte igual. Así que bacán. Sí, esa es la idea, Sí. así que mucho gusto. Nos Muchas Ya, vamos a gracias, seguir Manuel. Gracias, que viendo. estén muy gracias, bien. Bueno, gracias Una, a todos. un abrazo Vale, cariñoso y gracias, estamos en contacto. Seguro. gracias, eso, gracias. que tengan buena tarde. Gracias, Gracias. Verónica. Chao. Chao. Chao.